Vale, de acuerdo, de acuerdo. Hala, hasta luego, chao. Radio del Principado de Asturias, RPA, Noticias. Arrancamos con toda la actualidad del... Me acuerdo que era una noche, bueno, de septiembre, en Gijón. Te puedes imaginar una noche triste, oscura. Y llegamos al Musel, no había banderas, no había gente que te despidiese, no hubo ni mítines, no hubo nada. O sea, oscuro, triste, no había ni luces en el Musel. Lloviznando. O sea, parece que el ambiente, que la naturaleza sentía lo que nosotros sentíamos, que nos marchábamos y dejábamos esto para largo. O sea que no hubo ni lágrimas tan siquiera, de nadie. Solamente cuando nos sometimos en la bodega, parece que lo sentiste ya, que te marchabas de España casi para siempre. Antes que diga que lo dijo. Este é el entamo dun viaxe. El 23 de septiembre de 2001, domingo, archivaba xunto con dalgunes reseñes de los nosos discos un suplemento dominical del País. En portada una semella sepia tomada por Anatoly Markovkin en 1937. El retrato de 3 rapacines y una mozuca que sorríen y miren a cámara. Esta imaxen foi tomada na entós Unión Soviética. Quién sabe si Moscú ou Leningrado. Les 4 moces abrigaes acaben de llegar a tierra extraña después de fuxir de Xixón nun buque que saldría del puerto del Musel, en noche cerrada, lloviendo y con la única guía dun candil. Conchita, Angelines, Águeda y Araceli Ruiz Toribios hieren ya historia. Neñes de la guerra que pasarían los siguientes 40 años de la su vida bien yoñe.
de mis padres. Yo porque tengo la fotografía ahí, si no, nada. Y yo, como mi padre había sido minero, era presidente del sindicato en Sama después, que murió en la mina, por cierto. Del viaje me acuerdo muchísimo porque estuvimos esperando el barco en Gijón, pero estábamos en una escuela, en unas mesas de esas de escolares, y allí dormíamos. Pues 2 noches nos la pasamos ahí durmiendo así sentadas. Y nos llevaron a ese barco que se llamaba Cooperatia, nunca me olvidaré en la vida. Un barco así, pero nos metieron ¿en dónde? Abajo, abajo del todo, que había bajar una escalera de esas de marinos, pero larga, era muy profundo aquello, o me parecía entonces. Y los marinos rusos nos daban azúcar. Y yo decía, me enseñaban ruso, para todo, do свидания, товарищ. До свидания, товарищ, hasta luego, camarada. Y yo, cuando veía uno, digo, до свидания, товарищ. Digo, до свидания, товарищ. A todos les decía, adiós. Не быстро. А ты когда придешь? Ну, не очень поздно, ладно. Пока. Es mi nieta. Y así, después llegamos a Francia. En Francia, los que no eran de origen proletario se bajaban allá, y otros en Inglaterra, muy pocos en Inglaterra. Y los proletarios, los rusos nos arrancaron con los pelos para acá. Cuando del barco bajábamos nos dieron unas banderitas, y eso también está filmado, porque yo veo como por esas escalitas así con una banderita, eso, solamente un poquito. Después nos llevaron a bañarnos, porque aquí hay que, por si acaso tiene de pararse, y detrás de mí las mujeres además desnudas, así de gordas, rusas de esas, que yo nunca había visto una mujer desnuda ni nada. Y detrás de mí yo creí que era el ogro que me quería comer. ¿Por qué no hicimos más salir de una guerra? Pasar todo lo que pasamos, eso de un país, llegar a otro país completamente distinto, con otra manera de ser, otra mentalidad, otro esto, muy raros, muy esto. Y de pronto otra guerra, que nos quedamos solos, sin padres, sin hermanos, sin país, sin eso. Y así hasta que terminó la guerra. Y después de terminar la guerra, este apartamento, yo lo recibí hace 30 años. 30 años. Hasta entonces vivíamos aquí un matrimonio, aquí una sábana, aquí otro matrimonio. No me lo puede creer, pero es así. Hace 30 años y los años que tengo. Y porque en este país hay que cambiar la mentalidad. Y a los españoles voy a decirte
que nos dieron una fuga, como se dice. A los españoles no tocaron a nadie, porque está Dolores Ibárruri, ¿sabes? Que era igual que Stalin. En el sentido de enérgica y para que no, esto no, y no, esto sí, sí. En eso sí tenían. Y después la hija de ella estaba casada con un hijo adoptivo de Stalin. Yo los vi en el club, fui varias veces, pues se separaron porque él tomaba mucho, era buena chica. Llegamos a España, nos encanta, es tu patria natal, tú naciste, a ti te criaste 7, 8 años, 12, 13, no importa lo que. Luego volvemos de España, llegamos a Rusia, te pones en el suelo ruso, en la tierra, y dices, estoy en casa. Yo así hago. Estoy en casa, porque aquí he dejado mi familia, que no quiero que pase semejante cosa. Estoy así, de repente oigo, señor Don Jesús Honorino García Rodríguez, presentes a la comisaría. Dice, ¿usted es comunista? Yo no, así muy chulo, ¿no? Yo era comunista, era del partido español. Digo, no. Dice, hombre, ¿cómo que no? Si en Rusia todos los españoles sois comunistas. Digo, ¿es que acaso en España todos los españoles son falangistas? Y digo yo creo que en España hay más comunistas que en la Unión Soviética, comparando con la
la población. Yo en Rusia, la Unión Soviética, él decía Rusia y decía Unión Soviética. Digo, somos 300 millones de habitantes y solo hay 12 millones de comunistas. O sea, que sean comunistas. Los demás sí, son partidarios, aprueban y apoyan al partido, pero que sean miembros del Partido Comunista, solo 12 millones. Y digo, en español creo que habrá más. Dice, ¿cuántos hay? Digo, no sé, usted es policía, usted tiene que saber. Y dice, oiga, yo creía que en la Unión Soviética los españoles no eran tan vivos. Digo, ¿por qué? ¿Cómo vivos? Vivarachos, me dice después. Digo, ¿por qué? Digo, es que se cree que aquí en España ustedes decían que en la Unión Soviética nosotros estábamos abandonados, que éramos analfabetos, que no sabíamos hablar español. Y yo le digo, cualquier español que vive en la Unión Soviética, sabemos español, no peor que cualquier español. Me recordaba todo, cómo iba a las escuelas, todo. La Alameda, donde pasaban todas las fiestas, donde todo. Y al volver, le digo a mi madre, ¿y el pastel? Cuando iba con la abuela o iba con mi madre, a la vuelta, había una pastelería que está hasta el día de hoy. Y le digo a mi madre, ¿y el pastel? Que siempre me compraban un pastel aquí, para que fuese a misa. Dice, hija, ¿de eso te recuerdas? Digo, de eso no se puede olvidar. Eso es imposible. ¿Cómo subimos? Olvidar. ¿Y cómo íbamos en el ¿Cómo embarcamos? En alta mar, el Cervera. Cómo se puso los cañones. De España a Francia fuimos a uno español, el barco español. El 54, 53, 54, ese ya empezamos a ya más o menos vivir bien. Claro, los sueldos aquí siempre eran muy pequeños, pero también los precios eran muy bajos, así que no podíamos quejarnos. Aquí los precios son muy bajos. O sea, yo ganaba pues unos 150 rublos al mes. Por un rublo podía comer al día muy bien. Yo me casé a los 47 años. Pues cogí de una, pues tenía 22 años más joven que yo. Vino a trabajar donde ella trabajaba en una fábrica de relojes, pero ahí pagan poco. Después en la fábrica de guerra pues pagaba más, ¿no? Y vino, la hermana mayor trabajaba conmigo. Y vino, la vi así, rubita, con los ojos azules, estrechita de cintura, abultadita de pecho. Madre mía, tan... Bueno, y empecé a cortejarla. Me dijo, hermana, Jesús, que te conozco, sé lo mujeriego que eres, no toques a mi hermana. Digo, que va, lo que es que no, después me la comí. Y mi padre se murió, se envenenó en la mina, se envenenó, como decían ellos. Y los castellanos como eran más revolucionarios, aunque el tiempo la gente era, bueno, sobre todo los mineros,
y una gente muy rebelde era, muy rebelde. Ahora yo no sé cómo será la gente, será más pacífica, pero en aquel tiempo era muy rebelde la gente, sobre todo los mineros. Había una canción, el 15 de octubre los mineros asturianos se levantaron a defender sus derechos conquistados. Era esa una canción. Déjame pasar, que voy. Quiero pasar a la mina. Tengo un hermano enterrado.
y quiero saber la vida. ¿A quién, hermanín, madre, que siempre fui traminero? Tengo pesada y la vida, y si no, de pena muero. Con uñas y dientes, madre, a rabuñar el carbón y con cáliz la mía sangre entregar el último adiós. De la guerra somos todos, los que quedaron y los que marchamos. Somos niños de la guerra y todos hemos sufrido lo mismo, quedándose unos y yéndose otros, ¿no? Ahora es un personaje hecho a base de dos historias, la de Rusia y la de España. Siempre he dicho que le estoy agradecido a mi padre, porque el que tomó la decisión, estoy seguro que fue mi padre, y le estoy agradecido por haberme mandado allá. Hemos pasado dificultades, hemos pasado todo. Era una guerra, había que tener en cuenta eso. Una guerra tremenda, ¿no? Enorme. La humanidad no había sufrido una guerra como de ese tipo. Y le estoy muy agradecido porque mi suerte sería otra ahora. Yo no sé lo que sería ahora, pero yo sé que yo no hubiese podido prolongar los estudios hasta cierta edad, ¿no? Por completo terminarlos, porque no había dinero ni posibilidades. Hacía falta alguien que trajese comida a casa y vestida y todo, ¿no? Que ayudase a los padres. Y a lo que más aspiraría yo sería ser minero. Seguiría la tradición familiar. El que era comunista era mi padre, y a mucha honra. Y por eso murió en el 38, en una emboscada. Iba por libre, por maqui. Los maquis estaban en el monte. A mi padre le bajaron del sitio del monte unos guardias civiles. Lo bajaron al pueblo de Sama.
pero le faltaba un pie. Y seguramente fue por la explosión de la granada que se tiró él mismo, que estalló, cuando se acercaron los guardias civiles, armados, claro, y él el único arma que tenía era una granada de mano, una que se llamaba entonces una limonera, porque tenía forma de limón, así arrugada, entonces era una con puntitos así, ¿no? Una chiquita, y se tiró. Porque ya sabes, allá si te pillaban vivo, te bajaban al pueblo, había un juicio sumarísimo y la muerte era por garrote vil, una especie de escenario que levantaban donde dabas tu última función. Claro, tu última función es verdad de la vida. Para evitar todo eso, pues se mató, terminó de la tarea él. También yo quise beneficiar a la humanidad y hubiera hecho miles de cosas buenas, solo a cambio de esa única estupidez. Usted sabe, una cosa mal hecho, una cosa, un fallo. Estás loco todavía, Esa única últimos coletazos de la locura. Que ni siquiera es una estupidez, sino tan Que solo... ni siquiera es una estupidez. Que no es una estupidez. Ni siquiera es una estupidez. Que no, si no es una estupidez. Que no es una estupidez. Pero no te pongas de perfil. No es una Que ni estupidez. siquiera es una estupidez, sino tan solo una torpeza. Una torpeza. Torpe. Una torpeza. Pues la idea no es tan tonta como la idea. No. ¿Qué va a decir la idea? No es tan torpe. De pronto. La idea no es tan torpe como parece ahora que ha fallado. ¿Cómo os parece ¿Cómo ahora? os parece ahora que ha fallado? Ahora que ha fallado, claro. ¡Cuando falla! Es que cualquier idea es estúpida cuando falla. No entiendo esa frase, porque la escupes. Todos los que fallan son unos fallones. O falleros. Cuando no fallan y matan a medio mundo, son héroes. Llegamos por fin al puerto y al Musel. Yo estaba con dos hermanitas mías, una 2 años mayor que yo y la otra 1 año menor que yo. Pues a mi hermana mayor la dejaron pasar, le preguntaron la edad, después me preguntaron a mí, yo dije mi edad, mi nombre, y esta niña es mi hermana. ¿Cuántos años tiene? Pues 4 y medio, yo qué sabía. Y es pequeña, no puede ir. Mi hermana, que desde arriba veía que nos habían sacado de la pasarela y que nos habían llevado a un coche, seguía gritando y pataleando ahí como una loca, desesperadamente. Y después vino ese hombre grande, me separó de mi hermanita, que me agarraba, no me soltaba, temblaba de miedo y de frío, y nos separó, y hubo un momento muy difícil, porque ni yo quería separarme de mi hermana pequeña, ni ella se agarraba a mí como la única y última salvación de su vida. Y ya, según me iba, oía los gritos de las dos hermanas, una arriba y otra en el coche, que lloraba y me llamaba, y yo no podía hacer nada. Claro, Tarkovsky, al oírlo, que yo se lo leía, se emocionó mucho y le saltaron las lágrimas. Se tapó la cara, como él tenía costumbre, de una manera siempre. Así, y
Se arrugaba toda la cara. Se quedó así un momento, se dio unas vueltas por ahí. Después me dijo, ¿me regalas ese episodio? Y entre nuestros amigos había uno que era vasco. Y acababa de llegar de España con su familia, con su mujer y su hija. Y le dije a Tarkovsky, eso es interesante. Pues, y es el que hace, si habéis visto la película, hace de torero. Ese chico, ¿no? Отвлеки его как-нибудь. Он опять начал рассказывать об Испании. Habla de España. Закончится все это скандалом. Va a terminar con escándalo. Я вот о чем тебя попросить хотела. У нас сейчас в квартире ремонт. Игнат очень хочет с тобой пожить неделю. Как ты на это смотришь? Ну, конечно, с удовольствием. Буду очень рад. Tarkovsky era una persona muy escondida, ¿sabes? No hablaba mucho. Y los cines que hacía él estaba más con el espíritu, ¿sabes? Si nosotros decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para él el principio era el espíritu. Preparamos todo tranquilo. Prepara, pero con una manera. Con el stock en la mano, se va acercando al toro, poco a poco. Toro firme, se va acercando, lo prepara y se menea hacia el sitio con las puntillas aquí. El toro coge la muleta, da un paso y se lo mete hasta el último. ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo haría yo ahora? ¿Ah? Pero ya pues aparece el toro y... ¿Qué voy a decir yo? Cojo la muleta... ¿Qué sé yo? No sé. Se le metió hasta el último. ¿Qué sé yo? Eso era el 74, ¿cuántos años se han pasado? Pero si todo eso eso no estaba escrito, eso todo iba del momento. Él no recuerda qué ha dicho. No puede recordar. ¿Cómo? Si eso iba natural. ¿Cómo te voy a decir yo dentro de 20 años de que estamos hablando aquí y cómo hablaba yo? Eso no estaba en el escenario, eso era ¿cómo se dice eso? Espontáneo todo. Espontáneo. Cuando yo eso le hice al toro, que le metí hasta lo último. Eso. Él dice que podemos hacer como queremos nosotros. Y ya está. No hay, sabes que leer, tú tienes que estar aquí, este punto, luego hacer esto, mirar así, no. Puedes hacer como tú quieras, y ya está. Я вот о чем тебя попросить хотела. У нас сейчас в квартире ремонт. Игнат очень хочет с тобой пожить неделю. Как ты на это смотришь? En la casa de niños los primeros años eran felices, muy buenos, porque como no sabíamos nada, no había ni guerra ni nada, se portaban bien con nosotros como éramos pequeños, hasta que empezó la guerra en Rusia. Me sacaron ya de casa de niños que yo tenía, ¿cuánto? 13 años yo no los tenía aún. Y bueno, esa parte, eso ya no se cuenta, lo que me pasó para estar allá. Eso ya no se puede contar. Caímos a 6 personas a un jet Priomik, que se llama ya jet Priomik. Que no queríamos estar en casa de niños, queríamos venir a España. Y como siempre los jóvenes, los pequeños, queríamos ir a España, escapábamos de casa de niños, no queríamos vivir allá, claro, como somos españoles. Y nada, y diciendo que éramos malos, nos escapábamos todo el tiempo, eso lo otro. No queríamos estar en casa en un orfanato de niños. No toda la gente somos que queremos estar juntos en una casa. Y nos llevaron a unos cuantos a un jet Priomik, como se llama aquí, de menores, a una casa de menores. Una casa es como una cárcel. Una cárcel, sí, es en la media de Taganka, la cárcel.
allá, un sitio de los menores, allá mismo en la cárcel. Y luego de allá, de un año que estaba allá, nos llevaron a trabajar, a estudiar un oficio, a los Urales. A los Urales, allá, donde cogí el oficio de fundador y me quedé allá. Todo el tiempo trabajábamos. Allá no hay que no quieres trabajar. En esos tiempos, allá cuando Stalin, todos tenían trabajo. No había que no tienes trabajo. Si no tienes trabajo, te lo dan. Te lo buscan, te dan trabajo. Si no quieres trabajar, a la cárcel. Te dan unos cuantos días que tengas trabajo, que te coloques el trabajo. Si no quieres, pues te llevan, claro. Como Stalin. ¿Qué te decir yo? Yo no era comunista, no soy nadie. Yo era trabajador, trabajaba toda la vida. A mí me da lo mismo. Era Stalin, o era Molotov, o era pues eso, Gorbachev, o Yeltsin. El que sea, a mí da igual. Para mí eran todos iguales. Son. Yo trabajar y nada más, no meterme con nadie. Si me meto con alguien, me meten a la cárcel como a todos. A mí me metieron a la cárcel. Estaba más de un año. Lo digo delante de todos. Son. En los Urales. Que no es tan fácil estar un año allá metido en la cárcel, no es como aquí. Eso es la segunda vez. ¿No? Y si te voy a contar las cosas que pasé yo allá donde estaba yo, estábamos en una habitación, nos metían más de 50 personas en una habitación, en una solo. Y en un rincón íbamos a orinar y a hacer todo allá. Y por las mañanas uno lo sacaban, lo llevaban, metían otra cosa allá. Era la cárcel allá. Y estábamos, bueno, no mucho tiempo, pero una semana, 2 semanas, y luego a otro sitio nos llevaban, cambiaban de sitio a sitio. Y luego ya de la cárcel esa nos llevaron a trabajar a un lager que se llama, para los lágeres, no es la cárcel. Allá en la cárcel no están como aquí. Lo más difícil, no teniendo a nadie allá en la cárcel, ni madre, ni padre, ni patria, es más difícil. Estando en un país extranjero, que yo tengo que estar en España, estoy en la cárcel en Rusia. Eso es lo peor de todo ya. Pero los rusos hicieron todo lo que podían para nosotros, más que para sus hijos. Porque la comida, aunque sea lo que sea, nos daban de comer y ropa. Rusia, es que no se olvida nunca. Que nosotros comíamos y nos vestíamos de Rusia, no de España, de Rusia. A mí no me gusta que me hagan daño a mí. Y a mí no me gusta que hagan daño a uno que conozco yo. Que es una persona buena, que le están haciendo daño, a mí no me gusta. Y lo que España también me hizo mucho daño a mí aquí ahora. Que vine a España, mi patria, estaba toda la vida llorando por venir a España, Yo lloraba como un nene allá. Cuando veo alguna película española hablando español, cantares, lloraba como un pequeño. Gregorio, ¿qué lloras? Joder, ¿cómo no lloras? Digo, es mi patria. Es que me cogen las lágrimas, de repente me salían. Eso es la vida. Porque cuando empiezan a cantar, Asturias, patria querida, ese cantar ya me ponía de arriba. No, eso no.
Quiero más no recordarlo. Eso fue más duro aún. Eso fue lo peor que hubo. Eso fue terrible. No podía salir de casa. Estábamos a 8 grados bajo cero. Sería más. En casa. En una habitación. Fue a un 8 invierno grados muy bajo crudo cero. ese en Leningrado. Precintaron los váteres, precintaron el agua, no teníamos agua. Entonces había un caldero para hacer las necesidades y en la casa donde yo vivía era un patio muy grande, que eran las 4 fachadas eran casas y el patio interior, pero un patio grande. Pues allí se tiraba lo de todos los vecinos. Cuando salimos había una montaña de excrementos hasta se congelaba. Se congelaba. Allí de bañarse, nosotros, ¿sabes cómo nos limpiábamos? Con petróleo el cuerpo, para no coger miseria. Una española se trastornó y decía, oye, darme de comer y darme de comer. No pedía más que comida. Mira que sois malas, que no me dais de comer. Bueno, el final de ella fue que tuvimos que llevarla al hospital. Vamos al hospital y al salir, pues había un camión grande y dije yo, mira que andar ahora con muebles. Yo creí que eran muebles, pero esto lo vi a través de las puertas que eran de cristal. Pero cuando salí me di de cara con el camión, quedé... Cadáveres. Eran todos cadáveres. Recogidos por las calles. Recogidos por las calles. Unos tenían los pelos así, la cabeza para allá, otros los... Bueno, aquello imponía el verlo, ¿eh? Además un color, claro, este color, claro. Los habían recogido por las calles. Yo creo que no ha habido otro caso así parecido. Y las españolas, para no caer, nos cogíamos, salíamos 4 o 5 juntas cogidas todas para no caer. En el cerco, en Uzbekistán. Tenías que tener cuidado con algunos niños. Yo no sé si hasta habría... hubo, ¿no? Hasta hubo problemas con algún niño. Sí. Porque es que cuando hay tanto hambre, la gente pierde un poco el raciocinio, ¿no? En el mercado negro, que se comía carne humana. Yo esto no lo sé, no lo vi. No, pero es posible a niños. Yo también ahora, yo no me extraña porque el hambre es muy negra. Iban los hombres, que eran a los que más atacaba el hambre, más que a las mujeres, a la panadería por el pan. Y las migas que quedaban, según partían el trozo de pan, hacían así los hombres. Claro, hombres, maestros y gente intelectual, no gente obrera, ¿no? Porque el hombre es... Los obreros en Leningrado, cuando el cerco, la mayor parte vivían en las fábricas. Los que eran las fábricas metalúrgicas. Vivían en las fábricas y comían allí, les daban comida y eso. Como dicen, nos marchamos de Guatemala y nos metimos en Guatapeor. No, es que la de aquí fueron rosas, comparando con aquella. Ay, que no viváis vosotros una guerra. No, os vale más no vivirlo. Кара. Так, что еще? Значит, к сожалению, испанцы же были республиканцы все. Todos los españoles eran republicanos. Ну, во всяком случае, они тяготели к республиканцам. Они не обязательно коммунисты были. No todos eran comunistas. Там были и анархисты, Anarquistas. там разные были. Своих товарищей. Вот. Нашел
что они вот в этом полку были. Ellos estaban ahí en este Вот regimiento. все вот испанцы, которые в блокаде были. Eso, son nombres de todos los españoles Это que я- estaban durante el cerco. Этот список я составлял 15 лет. 15 años trabajó para hacer esta lista. И я просмотрел списки 200 тысяч ленинградских ополченцев. Кроме того, значит, ну она там же были и взрослые испанцы. Había también españoles adultos aquí. Он здесь, под Ленинградом, под Лугой, 11 эшелонов немецких, ну, пустили под откос. Aquí ponían bombas y hacían volar 11 trenes alemanes en la provincia de Leningrado. Потом 30 летчиков испанских воевало у нас. Y 30 aviadores españoles luchaban aquí. Вот. Пока они были маленькими, они были симпатичные, кудрявые, значит, испанцы. Над ними восхищались женщины, на руках носили, шоколадками их кормили. Это были мои друзья. Я был студентом авиационного техникума. Я начал их искать после победы. Не мог найти. Оказывается, о них никто ничего не знал. Родственников у них не было. Никто о них не беспокоился в Советском Союзе. А правительство о них забыло. «70 лет тому назад фашизм показал всему миру свою зверскую сущность. Первой жертвой фашистов была республиканская Испания. Мятеж, который устроили там эти реакционные полковники, он был направлен против республиканского законного правительства. И поэтому первыми настоящими борцами против фашизма, то есть теми, кто выступил против фашизма с оружием, были испанские республиканцы. Как сейчас дела в Испании, я не знаю, прославляют их или нет,
Но нам, которым пережили Великую Отечественную войну, особенно которые пережили блокаду Ленинграда, надо быть вечно благодарными именно испанцам. В блокаде было 300 испанцев, оказалось, в кольце блокады Ленинграда. Из них 73 человека погибли, защищая Ленинград, или умерли здесь от голода в осажденном городе. Вот все, что я могу сказать. Владимир Даев, бывший студент авиационного техникума. Stalin dijo, fíjate, yo de repente, cuando terminó la guerra mundial, en su discurso, primer discurso de la paz, de la guerra, dijo, hemos ganado la guerra al fascismo. Dice, era verdad. Dice, claro, muchas víctimas, 20 millones. Él no lo dijo, eran 20, ha tenido nuestro pueblo. Pero hemos ganado y a los vencedores no se les juzga. Esa frase, al vencedor no se le juzga. Y después hablaba de los pequeños tornillitos que fueron los héroes. Esos pequeños tornillitos, eso es el pueblo, ¿comprendes? Pero la frase fue, a los vencedores no se les juzga, se le juzga a Hitler. Si llega a ganar Hitler la guerra y Stalin estaría en el búnker suicidándose, sería otra cosa. Eso es lo que quieres decir. A los vencedores no se les juzga. Me lo dijo Joseph Stalin. Да. No. Ну, в общем, они придут, и мы вчетвером начнем немножко поговорим о Достоевском. Они уже договорились, у них поездка. Y después en Rusia es el despertar al pensamiento, a la conciencia. Y abarcar el mundo a través del sufrimiento, a través también del hambre, de la miseria, de la guerra, de las muertes, de las despedidas, de todo. Pero eso es lo que forma parte de nuestra identidad, lo que nos hace o nos mata. A unos los deprime, a mí... Yo nunca recuerdo la guerra y las despedidas, las cosas desastrosas como algo negativo. Lo recuerdo como algo que me ayudó. Y sobre todo, no es que me ha hecho persona, me ha hecho lo que soy. Y no es que sea gran cosa, pero soy lo que soy. Una voz que con ales frías vino a morrer.
que nunca cambia, una casa ardiendo junto a la carretera, como la cantante ciega que se lamenta. Soy ciega y madre de tanto cantar. Que ya A la mayoría de repatriados los llamaban a Madrid a declarar. ¿Y sabéis quién estaba en Madrid? Además la policía de Franco, la CIA. Interrogaba a la CIA también, ¿eh? Y preguntaban, ¿de qué casa niño eres? ¿Dónde trabajas? ¿Cuántos españoles hay? ¿Cuántos en general obreros hay en esa empresa? ¿Cuánto no sé qué, no sé qué? Y ya traían muchos datos ellos. ¿Qué quiere decir? Que incluso la Unión Soviética pues había metido a la CIA, claro, los espías. Pero no, yo estoy satisfecha de haber estado en la URSS. Muy satisfecha. Y admiro a ese pueblo, pero le admiro, ¿eh? Le admiro. Y siempre será otra patria más mía. Y éramos los niños de los heroicos mineros asturianos. La lástima que haya cambiado tanto aquello. La mafia y todo eso. Lo único que siento, que faltó el cariño de los padres. Es lo único. Pero claro, y allí no es que no te diesen cariño, pero no podían estar a ti dándote besos a la otra. Había más niños. ¿Entiendes? Y lo único. Lo demás no nos faltó de nada. De nada. Y entonces yo estaba en la casa de niños, esto después de la guerra te hablo, sería por el 46 o así, y mi padre lo fusilaron en el 39, está en la fosa común en Oviedo. Y me decía una prima, mi prima Julia, que decía ella que mi padre murió con la pena sin saber que había sido de mí. Pobrecito. Porque yo estaba muy mimada por mi padre, era la pequeña, era la enferma, yo estaba muy mimada. Pero bueno, cosas de la vida. Oh, y mi madre estuvo detenida también en Mieres, en el calabozo, mi madre, por causa de mi padre. Y a una hermana de mi madre, para que se llevase donde estaba mi madre, la cogieron, le cortaron el pelo al rape, le pegaron una paliza. Que mi familia... Que luego, cuando vinimos, encarcelaron a mi marido en la misma cárcel, cuando Franco. Como andaban también detrás de repatriados, después de venir, y le metieron a la cárcel. Y estuvo un año también ahí en Oviedo, en la cárcel. A mi queridísima mujer y a mis queridísimos hijos. Compañera, esta carta la recibirás después que mi sentencia se haya cumplido. Me supongo el efecto que mis palabras te causarán, pero te pido que me perdones,
y que tengas valor y entereza para escucharlas. Pues bien, tú sabes que yo desde el primer día entregué mi vida a la libertad. Luché en las trincheras cara al enemigo, desafiando a la muerte, como hacen los hombres que luchan con un ideal sano en busca de libertad. No te asuste mi muerte, al contrario, estate orgullosa de haber sido la compañera de un hombre honrado. Y que cuando vayas por la calle vete con la cabeza muy alta y orgullosa, que tu esposo no murió por ladrón, cobarde ni criminal. Para ti, para mis hijos, mis recuerdos en los últimos momentos de mi vida. Y cuando tengas la dicha de unirte a ellos, abrázalos fuertemente y dales muchos besos y diles las causas de mi muerte. También te digo que te des cuenta que quedas con 4 hijos y no debes acobardarte. Lucha con la vida para sacarlos adelante y edúcalos para que sean útiles a la sociedad. No te digo más, compañera, porque seguir sería martirizarte y no quiero hacerte sufrir. Solo te digo que voy muy contento y airoso a la muerte. Recíbelos mis últimos besos y abrazos y me despido hasta la eternidad gritando: ¡Viva la República! ¡Viva la libertad! ¡Viva la muerte! Llegamos a la Unión Soviética, nos llevaban las españolas. Llegamos a Cuba, hispano-soviéticas. Tampoco somos eso. Llegamos aquí, las rusas. ¿Qué somos? O sea, el Ministerio de Defensa de la Unión Soviética hizo un llamamiento a través del partido nuestro, que necesitaban especialistas de habla hispana, porque carecía había que preparar el ejército cubano, no tenían traductores, no tenían eso que hablasen en español. Entonces nos propusieron, nosotros no fuimos voluntarios. Salimos del puerto de Odessa otra vez, en un transatlántico. Íbamos unos 110 pasajeros, cuando el barco admitía 1.500. Íbamos calaos hasta la línea. ¿Qué llevábamos en la bodega? No lo sabemos. Imagino que lo que mandaba la Unión Soviética para Cuba. Hombre, sabíamos que estaban los misiles, los 3 tipos, ¿no? Tierra-tierra, tierra-mar y tierra, o sea, al aire, a la tierra, y entonces había los 3 tipos, pero estaban en manos de los rusos. Los cubanos, cuando la crisis querían, porque tú fíjate, se arma y la de San Quintín. Si la tienen los cubanos ahí, tocar un botón y se arma. Entonces, cuando los rusos no admitieron, Fidel se puso todo bravo, ¿no? Sacó que te lo conté, sacó en el Grama, que es el periódico oficial, unas letras así de grandes,
que decía, ni quita, lo que se da no se quita. Porque no les gustó, claro. ¿No? Pero gracias a eso se evitó un enfrentamiento, pero hubiera sido fatal. Fatal. ¿Qué es eso? ¿Qué grabas? ¿Qué graba Ventanielle? Sí, ¿qué quieres salir tú? No. ¿Eres tú la reina de aquí? Pues también, ¿eh? Hola. Cuando vino Gorbachov a recibir el premio, le presentaba Santiago Carrillo. Y Santiago Carrillo abandonó el partido hace tiempo y ahora solamente sale atacando aquel partido que él apoyó toda su vida. Pero bueno, el escritor famoso Máximo Gorki escribió un poema sobre el águila y la serpiente. Y terminaba diciendo: la serpiente quería volar como el águila y se arrastra para tirarse en el vacío y volar. Y termina diciendo: los nacidos para arrastrarse no pueden volar. Y esa pancarta en plural, aquel lo decía en singular, la pusimos allí, en ruso y en español, 2 pancartas, para que Gorbachov lo leyese y Carrillo también. Y lo poníamos en plural. Juanito, es que el Partido Comunista en Rusia era el único partido, sí, y era el único que dirigía el Estado, pero el partido se convirtió, no en un partido, no, yo te digo los que mandaban, los jefes. Ellos tenían sus sanatorios, tenían sus clínicas, tenían sus comedores, tenían todo para sí, y para el pueblo, ¿qué? Nada. Así que Rusia cayó, una pena, porque era un país que le respetaban, y América y... Ahora, ¿quién queda? China, Cuba y Corea. Y yo pienso que, Juanito, yo contigo no estoy conforme con muchas cosas. Yo pienso que el comunismo es una utopía. ¿En Estados Unidos está mejor después de tantos años? Juanín, ¿En Estados Unidos está mejor? Sí, el nivel de vida de Estados Unidos es el superior del mundo. En 60 millones de personas viven en la pobreza, en Estados Unidos. Y en Rusia, yo pienso que el 70% hoy día. Porque los jubilados tienen una pensión mínima. Acabas de decir que se está mejor allí, ahora. Unos dicen que se vive mejor ahora, otros dicen que peor. La generación de la edad de mi hija, que tiene 45 años ahora, muchas veces discute conmigo porque dice: no, mamá, tú te has olvidado que en las tiendas no había nada. Cuando estaba la cortina esa de hierro que llamaban, ¿no? Y ahora, como hay un mercado que todos los países procuran meter sus comercios y todo, en Rusia claro que hay así de todo. Ahora hay de todo, lo que no hay es dinero.
Ay, bueno, grande, grande. Ay, Dios mío. Ella era responsable del color azul. Y otros niños tenían que tener una señal roja. O sea, cada educadora que tenía que tener una señal, porque en el barco los niños se perdían y saber quién son. Y ellos tenían esa señal. Ella le tocaba a los niños azul. Hoy había algunos que no los aguantaba. Malos. Fíjese que un día estamos en la escuela, ¿no? A ir a llevar la merienda. Yo llevé la merienda a mi grupo y sale uno y me dice, ¿qué ha venido usted aquí? ¿A comer el pan soviético? A mí. Y yo le digo, ¿no te da vergüenza de contestar a la maestra así? Me dice, ¿y qué pasa? Le cogí entre mis piernas, le di una paliza que de poco lo mato. Yo creí que me iban a llevar a París. Entonces viene el director y me llamó el director y me dice, pues Soledad, ¿por qué has hecho eso? Ellos no podían, los padres de ellos no sabían dónde estaban ellos, por lo menos de mi padre. Todavía los padres de ella sabían que fueron a Rusia, ¿dónde no? Pero a Rusia. Pero mis abuelos, por parte de mi padre y de mis tíos, no sabían dónde estaba Alfonso. Estaban buscando por todo el mundo y no lo encontraban, porque mi papá ni escribir podía. O sea, que eran tan perseguidos por el Franco, los dirigentes, porque papá era dirigente también ahí, papá era de enlace, ahí yo tengo papeles que les puedo enseñar, era capitán, era enlace de ir a Barcelona, de ir a Madrid, bueno, él fue a hacer un enlace a Francia y ahí lo cogieron, pero mi padre quiso volver, no lo aprobaron. En el año 57 papá quiso volver y no lo dejaron. En el año 61 es que lo manda el Partido Comunista de España otra vez para Cuba a trabajar. Para ver si se quitaba la idea de ir a España, no sé. La cosa es que no podía, él estaba en la lista negra. Si no, mi padre, nosotros sí estaríamos en España. Sí, papá estaba loco, mi papá quería mucho. Fíjense que mi papá quería morirse en España. Pero al no poder, él dijo, tengo dos patrias, España y Rusia, o sea, Unión Soviética. Tengo que morirme, Unión Soviética. No puedo ir a España, Unión Soviética. En los tiempos muy lejanos, en el patio de un convento. En los tiempos muy lejanos, en el patio de un convento. El Partido Comunista formó el 5.º regimiento. Con el quinto, con el 5.º regimiento. Con el quinto, con el 5.º regimiento, va toda la flor de España, la flor más roja del pueblo. Con Lister y con Galán, el campesino y modesto. Con Lister y con Galán, el campesino y modesto. Con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Eso cantábamos nosotros en la URSS. Yo llegué en el 63
Y había estado el Che, uno de los primeros que fue a la Unión Soviética, y entonces tengo entendido que fue el Che incluso el promotor que se reunió con Dolores Ibarruri, que estaban, o Ibarruri, no sé por fin cómo los rusos dicen Ibarruri. Se reunieron y entonces él dijo que si había tantos españoles y que con distintas especialidades, que vaya, que por qué no hacían eso. Y entonces lo plantearon, no obligaron a nadie ni nada. El que decía que no, por A o por B, pues no, y ya. Bueno, yo lo poco que lo conocí, muy bien, muy amable, muy decente. Incluso nosotros teníamos en el edificio aquel enorme, había 2 ascensores, eran húngaros o no sé qué, chiquitos, y vaya, éramos mucha gente. Cuando, por ejemplo, era el receso, que teníamos 2 horas de almuerzo, y luego a la hora de subir todos esperaban a lo último y se formaba una cola y eso, y si llegaba el Che, comandante, comandante, pase, y él siempre decía, no, ustedes no vinieron primero, pues vayan, nunca se metió primero ni nada. Él se ponía la cola también las veces que tenía que visitar ese bloque nuestro. Stalin era gracias al camarada Stalin por nuestra feliz infancia. Eso decíamos los niños españoles. Pero Stalin se portó bien con nosotros, ¿eh? Bueno, por lo que sabemos, sí. Pero hubo españolitos deportados también a Siberia. Sí, sí, lo sé. Pero eran también porque, como yo. A mí también me van a deportar ahora. Bueno, si no creas que en Rusia podías abrir mucho la boca. No, tampoco. Socialismo. O muerte. Pasaron más de 40 años y ella volvió a España. Es que mi madre siempre quería volver, pero cuando le permitieron volver ya estaba casada con un hijo. Y le permitieron, sí, le permitieron salir, pero sola. Sola. Tú puedes ir, pero sola. Los comunistas querían que fueran comunistas ellos, estos niños. La política hizo, pues en su vida jugó un papel horrible, horrible.
Porque yo creo que las relaciones fundamentales, las relaciones principales en la vida son relaciones entre la madre y los hijos. Es lo básico. Y aquí ninguna política tiene que meterse. Y yo sé muy bien que mi abuela sufrió mucho también, que lloraba sola. Me lo contaba mi prima que vivía con ella. Y ella estaba solita, no quería salir a ninguna parte. Muchas veces estaba sola en la cocina, llorando, mirando en la ventana. Ella sufrió mucho. Mi madre estuvo en España solo 2 veces. Mi tía también, mi tío también. Y no quiso ir más porque era muy duro, muchos sufrimientos. Que tú no puedes volver. Y yo la recuerdo siempre bailando y cantando. Ella no puede, sin bailar sobre todo, no puede. A veces me parece que la vida es en el arte, que esta vida que tenemos, la vida habitual, no es vida. La vida está en el arte. Prové que del río Buena, que prové el sodalle verde, si vida dieron sus abuelos, muerte dieron les orielles. Non maldigo yo el tonome, yo que nun es inocente. Non quiero sino que sepas que Asturias ya nada te debe. Quiero sino que sepas que Asturias ya nada te debe. Pues si diste luz a un hombre, ahora es ya pistero, mal y pagas tiene su oficio una tarde de simero.
un ideal, siempre, aunque se muriera Stalin, Brezhnev y Khrushchev, pero nuestro ideal era otro, hacer algo bueno. Pero no quiero decir, y no voy a decir qué bueno y qué grande es haber sido engañado, no. Qué grande es tener un ideal y aunque después descubres que te han querido engañar, tú sigas creyendo en ese ideal, pero a tu manera, como tú crees que debe ser.